Ya. Buen día con todos los compañeros. Nosotros vamos a exponer nuestro tema que lo hemos nombrado titulado Litigio Estratégico para Personas Transgénero Hondureñas en Tránsito por México. Los integrantes somos Paula Torres, José Luis Bustitos, Alexis Charupi y mi persona Belén Vaca. Bien, para tener una introducción de este tema, debemos tener en cuenta que las personas transgénero hondureñas que han transitado por México han buscado refugio o seguridad en los Estados Unidos y enfrentan una serie de desafíos y vulnerabilidades, incluyendo la discriminación, violencia, extorsión, detención arbitraria y falta de acceso a servicios básicos y atención médica adecuada. Estas situaciones agravan por la ausencia de un marco legal que proteja sus derechos y garanticen su seguridad durante el tránsito. Pásale, por favor. Bien, en México se ha determinado que desde el año 2017 y 2018 ha habido un incremento en la presencia de personas trans, particularmente de mujeres. Las personas LGBT que migran a México atraviesan el territorio, lo hacen no solo por motivos económicos o políticos, sino por la violencia y discriminación que padecen en sus países de origen. También la Red Nacional de Apoyo de Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México ha detectado como principales retos que la migración LGBT, la discriminación en los albergues tradicionales para migrantes y la falta de acceso a la salud pública de manera especial en los medicamentos contra el VIH o para personas trans. Pásale. Entonces, hemos podido identificar como el problema la falta de reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero hondureñas que han transitado a México, crea un obstáculo significativo para que puedan acceder a sus derechos y protegerse contra la discriminación y la violencia. Además, la falta de políticas y procedimientos específicos para atender a sus necesidades que dejan una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál sería la oportunidad? El litigio estratégico puede ser la herramienta para promover los derechos de personas transgénero hondureñas en tránsito por México. Al presentar casos ante tribunales nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos y defensores legales pueden desafiar las leyes prácticas y exigir el reconocimiento de la identidad de género y presionar a los gobiernos, en este caso al gobierno mexicano, para que adopte medidas y proteger a las personas transgénero en tránsito. Pásale, por favor. A continuación vamos a exponer un caso práctico. Lo hemos titulado el caso Catalina, que es víctima de trata y refugiada que sueña ser estilista. Bien, su nombre completo es Astrid Catalina Galeano Esquivel, es originaria de Honduras. Ella tuvo que salir de su país a los 18 años y el motivo fue porque en su propia familia sufría de discriminación, vulneración, entonces ella iba en busca de albergues para sentirse protegida hasta llegar a México. Pues bien, en México no paraba con el sufrimiento de discriminación, entonces acudió a otro albergue y les daban ciertas capacitaciones para que puedan hacer ciertos oficios. Es el caso de Catalina, que ella quería ser estilista y seguía cursos de belleza. Es entonces que se podía desempeñar con su oficio para sobrevivir o sustentarse de manera en su vida económica con su oficio. Pásale, por favor. A continuación, José va a exponer el plan de incidencia. En el mapeo de poder tenemos a nivel nacional México como aliados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También hay otros como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y también organizaciones de la sociedad civil. En nuestro caso, la CNDH tiene como intencionalidad política principal la protección y promoción de los derechos humanos en México. En nuestro caso, la CNDH reconoce que la falta de reconocimiento legal de la identidad de género es un obstáculo significativo para que las personas transgéneros accedan plenamente a sus derechos.
incluyendo la salud y la protección con la discriminación y la violencia. En nuestro caso, la CNDH brinda apoyo claro e indiscutible a los derechos de las personas transgénero, enfatizando la importancia del reconocimiento legal de la identidad de género como un derecho humano fundamental. La CNDH puede apoyar de manera solapada a, a través de acciones como la asistencia técnica en litigios estratégicos, la sensibilización interna en instituciones gubernamentales y la promoción discreta de cambios legislativos favorables a los derechos de las personas transgéneros. A nivel internacional, tenemos como aliados el ILGA. El ILGA es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. También hay otros como la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ILGA nos ayudaría en nuestro caso porque tiene como intencionalidad política principal la promoción de la igualdad y la no discriminación basada en la orientación sexual. En nuestro caso, el ILGA nos ayudaría a defender estos derechos a nivel internacional, proporcionando orientación, apoyo técnico y promoviendo cambios legislativos y políticas públicas inclusivas. El ILGA brinda apoyo claro e indiscutible a los derechos de las personas transgénero, abogando por nuestro caso, la adopción de leyes y políticas que respeten y protejan la identidad de género de las personas LGBTI. Para obtener el apoyo del ILGA es fundamental involucrarnos activamente en la sensibilización sobre la situación de nuestro caso, de las personas transgéneros hondureñas en tránsito por México. Además de su apoyo público y directo, el ILGA nos puede ayudar en nuestro caso ofreciendo apoyo solapado mediante la facilitación de contactos estratégicos, la asistencia en la redacción de informes y comunicados de prensa y también en la promoción discreta de medidas legislativas favorables a los derechos de las personas transgénero. También a nivel nacional, como actores influyentes tenemos la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas y también otros como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La Comisión Ejecutiva tiene como intencionalidad política la atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos, sin distinción de orientación sexual o identidad de género. En nuestro caso nos ayuda a garantizar la justicia, la reparación integral y la no repetición de violaciones de derechos humanos. La Comisión Ejecutiva nos ayuda en el caso a certificar que estas personas reciban atención y reparación adecuada por las violaciones que han sufrido, incluyendo el acceso a servicios de salud y protección contra la discriminación y la violencia. La Comisión Ejecutiva puede recomendar al Estado mexicano adoptar políticas públicas que protejan y reconozcan legalmente la identidad de género de las personas transgénero. Siguiente, por favor. También a nivel internacional, como influyentes, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros como la ONU Mujeres, Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y redes locales de derechos humanos y LGBTI en América Latina. Para nuestro caso, la CIDH tiene como intencionalidad política fundamental la protección y promoción de los derechos en los Estados miembros de la OEA, incluyendo el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Su enfoque incluye la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Nos ayudaría también abordando nuestro caso mediante la emisión de informes, resoluciones y recomendaciones a los Estados miembros para
adoptar medidas legislativas y políticas públicas que garanticen el reconocimiento y protección de la identidad de género de personas transgénero. Asimismo, en nuestro caso nos ayudaría porque la CIDH tiene una alta capacidad de incidencia política a nivel internacional. Puede realizar visitas a los Estados miembros, recibir peticiones individuales y colectivas, emitir medidas cautelares y recomendaciones específicas para proteger los derechos de las personas transgénero. Siguiente, por favor. Como opositores, tenemos los grupos religiosos conservadores. Además, otros como los partidos políticos y legisladores conservadores, también los medios de comunicación con agendas conservadoras, grupos de interés y organizaciones civiles conservadoras, y también la opinión pública, influida por prejuicios y desinformación. En nuestro caso, no tendríamos el apoyo de los grupos religiosos conservadores. Tienen una intencionalidad política de influir en la legislación y las políticas públicas para que reflejen sus valores morales y religiosos tradicionales. Consideran que el reconocimiento legal de la identidad de género contradice sus creencias sobre la naturaleza binaria del género y la moralidad. Desde la perspectiva de estos grupos, la identidad de género está determinada biológicamente y cualquier intento de cambiar legalmente el sexo de una persona va en contra de la naturaleza y la voluntad divina. Consideran que las personas transgéneros deben ajustarse a las normas tradicionales de género y no promueven políticas que reconozcan su identidad de género autodefinida. Los grupos religiosos conservadores tienen una considerable capacidad de incidencia política, especialmente en contextos donde sus opiniones son ampliamente aceptadas dentro de ciertos sectores de la sociedad. Ellos pueden influir en legisladores y también partidos políticos, y también políticas públicas relacionadas con la identidad de género y los derechos LGBTI en general. Y bueno, para tratar de obtener el apoyo de estos grupos necesitamos trabajar en programas de sensibilización, diálogo interreligioso y educación sobre diversidad de género, de una perspectiva que respete las creencias religiosas y promueva el respeto a los derechos humanos universales. Siguiente, por favor. Alexis. Sí, muchas gracias por la palabra. Bueno, yo voy a exponer el tema del componente jurídico. Aquí haré mención de manera específica al caso y cuáles han sido estos derechos violentados para Catalina. Entonces, empezaremos pues diciendo que Catalina es una persona transgénero hondureña que tomaremos como un ejemplo en este caso. ¿Quién es migrante en México, en el país de México? Ha sido víctima de violencia y discriminación por parte de las autoridades gubernamentales. Estos son actos de violencia que incluyen abuso policial, negación de servicio de salud pública, un trato degradante durante la detención y discriminación basada en su identidad de género y aún más su estatus migratorio. Siguiente, por favor. Vamos a ir, para entender de mejor manera el caso, vamos a identificar el problema. Y estos son, partiremos por las violaciones de los derechos humanos a cual ha sido víctima Catalina. Entonces, uno de esos es el abuso policial. Al momento que Catalina es detenida por la fuerza pública de México, ella, ella alega diciendo que fue víctima de maltrato físico y psicológico durante la detención. Además, hubo negación de servicios de salud, un rechazo de atención médica adecuada debido a su identidad de género. Fue discriminada en los centros de salud
debido a que que le decían que si es que era hombre o mujer, y en cualquiera de los dos casos no le daban la atención o no tenían los protocolos establecidos para tratar a las personas transgénero. Además, recibió un trato degradante durante su detención, las condiciones inhumanas en las que fue tratada y el trato discriminatorio en los centros de detención. Estos mismos, ya que no contaban además con los mismos procedimientos o protocolos para tratar a las personas transgénero. La discriminación sistemática. Este trato desigual y discriminatorio en diferentes aspectos de la vida debido a la identidad de género y su estatus migratorio. Desde ya les vamos adelantando que podemos identificar aquí ya un tema de derechos de violencia, de interseccionalidad, no solo por su identidad de género, sino también por su condición migratoria y otros derechos como ya lo hemos visto. Para esto, hemos analizado que es importante mencionar la normativa nacional y la normativa internacional. ¿Por qué es significativo esto? Debemos recordar que México es un estado federal, es decir, tiene normativa nacional y normativa local, y además los convenios internacionales a los cuales ha sido firmado y ratificado por el Estado mexicano. Primero, como normativas nacionales, encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, que prevé la prohibición de la discriminación basada en cualquier motivo. En su artículo 4 vemos que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Además, en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en su artículo 4, encontramos que menciona la protección contra la discriminación basada en la identidad de género. Posterior, vemos la Ley de Migración en su artículo 2, que establece el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En su artículo 70 vemos la protección y acceso a la justicia para migrantes víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. En su Código Penal Federal encontramos en su artículo 149, tercero, sanciona los crímenes de odio por identidad de género. Vamos ahora a la normativa internacional. Encontramos en la normativa internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1, el artículo 5, que son los principales en este caso que tomaremos, que es el derecho a la igualdad y no discriminación, en su artículo 5, la prohibición de tortura y tratos crueles, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, la prohibición de tortura, en su artículo 17, el derecho a la privacidad. Además, vemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Es muy importante esto porque más adelante vamos a ver cómo nos puede ayudar la CEDAW. Los principios de Yogyakarta, en su artículo, en el principio número 23, que establece la protección especial para las personas migrantes refugiadas. También es menester mencionar los principios del sistema interamericano sobre la migración. Entre ellos tenemos el principio número 1, que es la no discriminación, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el acceso a la justicia, la protección contra la deportación y expulsión arbitraria. Además, también encontramos el principio de derecho a la vida y la seguridad personal. Encontramos también el principio a la unidad familiar, protección de los derechos laborales, el acceso a servicios básicos y finalmente encontramos el principio de protección de derechos a grupos vulnerables. Nuevamente repito, esto está en los principios del sistema interamericano sobre la migración. ¿Puedes pasarle, por favor? Ahora vamos a mencionar sobre el planteamiento jurídico del juicio en el cual nosotros nos hemos basado. Ante organismos internacionales, pues nuestra postura sería aplicar ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONODAPRE, y presentar una denuncia formal, detallando los actos de discriminación y violencia por parte de las autoridades estatales.
Como segunda opción, tenemos también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CNDH, que ya lo mencionaba mi compañero, y presentar una queja. Hay que hacer una distinción aquí formal entre la distinción entre denuncia y queja. El amparo directo, también lo presentaremos un amparo constitucional que interpondremos un amparo directo argumentando las violaciones de los derechos humanos. Pásale, porfa. En el planteamiento del juicio, trataremos de ser breve aquí. Lo que nosotros estamos buscando es ante los organismos internacionales plantear ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la CID. Vamos a realizar una petición, es decir, presentar una petición detallada ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentando las violaciones de derechos humanos y resaltando la interseccionalidad de identidad de género y su estatus migratorio. Como medidas cautelares solicitaremos las medidas cautelares si hay un riesgo inminente de daño irreparable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, tenemos planteado presentar ante la Corte Interamericana, pero nos decidimos por uno que sería la CIDH. En caso contencioso, es un caso de agotamiento, en el caso de agotamiento de los recursos internos jurídicos de México, solicitaremos a la CIDH que eleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que realice una resolución vinculante. La otra sería presentar también ante las Naciones Unidas, ante el Comité de Derechos Humanos en el CCPR, y una comunicación individual, presentar una comunicación alegando violaciones al principio de derechos humanos, enfatizando artículos sobre la no discriminación y el derecho a la privacidad. Además, presentaremos ante el Comité de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, una comunicación también individual, la cual estará presentada a través de esta comunicación individual, donde destacaremos la protección de los derechos humanos de las mujeres transgénero. Y finalmente vamos a presentar también ante relatores especiales de la ONU. Estas denuncias temáticas tienen como fin presentar ante estos relatores especiales sobre la violencia contra la mujer, derechos de las personas LGBTIQ+, y derechos de las personas migrantes. Esta defensa finalmente ha decidido plantear esta acción legal ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya no ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continúa, por favor. ¿Puedes pasarle, por favor? Gracias. Finalmente tenemos como un objetivo la resolución de la CIDH, en la cual establece la Declaración de Violación de Derechos Humanos, el derecho a la igualdad y no discriminación en su artículo 1, el derecho a la integridad personal, el derecho a la privacidad, el derecho a la salud, el derecho a la vida libre de violencia. Todo esto lo podemos encontrar aquí establecidos con sus articulados. Además, también vemos las medidas de reparación ordenadas, las compensaciones económicas, la rehabilitación, las garantías de no repetición y el reconocimiento público de responsabilidad y finalmente la protección especializada. Continúale, por favor, Belén. Además, también veremos la supervisión y un seguimiento. Es importante mencionar esto ya que la CIDH tiene que realizar un mecanismo y tiene que aplicarla en tema de supervisión y seguimiento para que se dé cumplimiento a la sanción, por decirlo así, o recomendación de la CIDH. Continúele, por favor. Como incidencia, tenemos ante la incidencia que tenemos como finalidad la resolución de la CIDH, pues una incidencia en la sociedad civil y en las políticas del Estado. Dentro de los efectos de la sociedad civil tenemos el fortalecimiento de la movilización y defensa de los derechos y su empoderamiento. Además, tenemos la educación y la sensibilización, incentivos de campañas de sensibilización y programas de capacitación en temas de derechos humanos. La incidencia en políticas públicas.
Tenemos incidencia en políticas públicas del Estado, como las reformas legislativas y normativas, el fortalecimiento de mecanismos de protección y las reformas institucionales. Finalmente, el reconocimiento y reparación, es decir, disculpas públicas, reconocimiento de responsabilidad y demás. ¿Puedes continuarle, por favor? No te veo. La conclusión, perdón, tenemos la conclusión que la CIDH tendría un impacto significativo en la protección de los derechos humanos para las personas transgénero migrantes en México. En la sociedad civil se vería fortalecida y el Estado se vería obligado a implementar las reformas legales y políticas para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos, contribuyendo así a una creación de un entorno más justo e inclusivo. Continúele. Dentro del componente comunicacional, como objetivos fundamentales tenemos la visibilización de esta situación. ¿Cómo? Pues aumentando la conciencia sobre las violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas transgénero hondureñas en tránsito por México con el fin de ejercer presión sobre los gobiernos, el gobierno mexicano para que implemente medidas de protección adecuadas y pueda cumplir con sus obligaciones internacionales. En nuestra estrategia comunicacional, dentro de la audiencia clave tenemos primero el gobierno mexicano, específicamente funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que son los responsables de la supervisión de la política migratoria en México, y el Instituto Nacional de Migración, que son los encargados de ejecutar la política migratoria de México, entre ellas la regulación de la entrada y salida de personas en territorio mexicano, la emisión de visas y permisos de residencia, la atención al migrante y la lucha contra la migración irregular. También la audiencia clave son los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y ONGs, la audiencia en general y los organismos internacionales de derechos humanos. El mensaje clave dentro de nuestro componente tenemos hacia el gobierno mexicano que es imperativo que el gobierno garantice la protección y derechos humanos de las personas transgénero de tránsito conforme sus obligaciones tanto nacionales e internacionales, promoviendo políticas inclusivas. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues resaltando que México tiene obligaciones bajo tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, promoviendo la creación e implementación de políticas migratorias y de protección que sean inclusivas, y subrayando además la importancia de garantizar la seguridad física y emocional de las personas transgénero y el acceso a la justicia en caso de violaciones de derechos humanos. Para medios de comunicación, el mensaje clave es que estos juegan un papel crucial en visibilizar las violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas transgénero y en promover una narrativa de respeto, inclusión y sobre todo de justicia. De esta manera pueden ayudar a presionar al gobierno para que implemente medidas de protección adecuadas, haciendo siempre hincapié en la necesidad de visibilizar los desafíos específicos que enfrentan las personas transgénero y también en la responsabilidad ética de los medios de comunicación de poder informar de manera precisa y también respetuosa. Igualmente promoviendo la publicación de historias personales, testimonios que humanicen a las personas transgénero y generen empatía. También la audiencia clave es el público y la sociedad civil, pues tienen ellos el poder y la responsabilidad de defender los derechos humanos de las personas transgénero en tránsito por México, exigiendo justicia y apoyando iniciativas que promuevan la igualdad y el respeto. ¿Cómo se lo va a hacer? Pues fomentando la empatía, la solidaridad con las personas transgénero, destacando que los derechos humanos son universales y motivando a la participación activa en campañas, peticiones y eventos que promueven los derechos de las personas transgénero. Las tácticas de comunicación que abarcan nuestro componente es hacia los medios de comunicación, pues a través de notas de prensa, enviar comunicados de prensa en medios nacionales e internacionales antes de eventos clave como la presentación del caso ante la CIDH, a través de medios como Animal Político, Aristegui Noticias, El Universal, Milenio, Televisa y TV Azteca. Estos medios tienen un amplio alcance y pueden ayudar a visibilizar el caso a nivel nacional e internacional, y también se realizará antes de eventos clave como la presentación en el caso de la CIDH.
a través de artículos de opinión, colaborar con periodistas o medios aliados para publicar artículos de opinión de defensores de derechos humanos, a través de medios y periodistas como Lidia Cacho, periodista y activista, Carmen Aristegui, que es parte de Aristegui Noticias, Daniel Moreno, que es parte igualmente de Animal Político. Estos periodistas tienen influencia y credibilidad, lo que puede ampliar el mensaje y generar empatía en la audiencia. A través de redes sociales, pues compartir testimonios de personas transgénero migrantes sobre sus experiencias y objetivos de litigio, a través de eventos públicos y conferencias, organizar conferencias de prensa con participación de víctimas, abogados y organizaciones aliadas para anunciar el inicio del litigio, participar en foros y paneles de discusión sobre derechos humanos y sensibilizar a la audiencia sobre el caso. También esto permitirá llegar a la audiencia clave, ¿no? A través de organismos internacionales, enviar informes detallados y peticiones a organismos internacionales de derechos humanos para solicitar apoyo y presión diplomática, y a través de organismos también como la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esto ayudará a influir en las decisiones del gobierno mexicano y generar más apoyo. Eso sería toda nuestra presentación. Además de eso, también tenemos, es necesario e importante mencionar las fuentes de lectura en lo cual nosotros nos hemos basado para realizar este proceso. Es importante mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manual de procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos y decisiones relevantes que van a servir como referencia entre ellos. Todo esto lo van a encontrar en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver también, hemos tomado también de publicaciones académicas y libros sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Introducción a sus mecanismos de protección, de Juan Méndez. En su otra bibliografía también de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de Thomas Burgertal.